los frenos hidráulicos del automóvil y de la importancia que estos requieren para su funcionamiento. Veamos. Cuando nosotros presionamos el pedal del freno, se ejerce una presión de líquido en el cilindro maestro. Este cilindro maestro cuenta con un pistón en su interior y el líquido es expandido a cada una de las ruedas. Cuenta con frenos de tambor en las ruedas traseras y frenos de discos en las ruedas delanteras. Al presionar el pedal del freno, la presión se ejerce en el cilindro maestro. Este líquido llega hasta el cilindro auxiliar de las ruedas traseras. En su interior cuenta con unos pistones que serán expandidos por la presión para producir la fricción entre la balata y el tambor. Veamos ahora cómo debemos de realizar el servicio a los frenos de tambor, las técnicas que usted deberá emplear, así como la herramienta necesaria para realizar dichas pruebas. Desmonte la rueda aflojando cada una de las tuercas antes de levantar el automóvil. Levante el automóvil utilizando el gato hidráulico de su automóvil, desmonta la rueda y luego proceda a desmontar el tambor dándole ligeros golpes, de preferencia con un martillo de caucho o hule, para desmontar el tambor, y podemos entonces apreciar el desgaste que se produce en el interior del tambor. Utilizando agua y jabón, encárguese de lavar todas las componentes sin ningún riesgo de que éstas se echen a perder. Lavando cada una de las componentes, luego también asegúrese de utilizar algún protector para no inhalar el polvo asbesto. Enjuáguelo o lávelo con agua y luego sí puede utilizar, si usted gusta, aire o alguna garra para secarlo. No haga esto, no sopletee, no utilice aire para limpiar las componentes, es dañino para su salud. También encárguese de lavar de la misma forma el tambor utilizando el agua y jabón para que las superficies, a la hora de producirse el frenado, se produzca una buena fricción. Enjuáguelo con agua y séquelo con una garra o aire si cuenta con ello. Desmontando cada una de los resortes de presión, utilice la herramienta adecuada, desmonte los seguros de los clavos de anclaje, los resortes de retención. Por la parte trasera podrá usted hacer contacto con el resorte del tornillo de ajuste de las balatas y desmonte las balatas primarias y secundarias. De esta manera queda el plato de anclaje listo para ser limpiado. El conjunto de frenos cuenta con una balata primaria y una balata secundaria, las cuales serán expandidas a la hora de producirse el frenado contra el tambor para producir su fricción. Un resorte por cada una de las balatas, los resortes y clavos de retención y su respectivo seguro. Un tornillo para el ajuste de las balatas, el cual usted tendrá que tomar en cuenta cuando realice el ajuste de los frenos. El servicio al cilindro auxiliar es de mucha importancia. Desmonte los pistones que se encuentran en el interior del cilindro auxiliar, así como sus gomas o sellos. Estos deberán de ser reemplazados cada vez que usted observe alguna humedad en las balatas. Luego, procedamos a descristalizarlo. Para ello, usted tendrá que utilizar un taladro y un descristalizador, el cual
lubricándolo con líquido de frenos, lo introduce en el cilindro auxiliar. Proceda a darle giro al taladro para descristalizar el interior del cilindro. En el caso de que este cilindro se encuentre picado, usted tendrá que reemplazarlo, porque las gomas o hules, al reemplazarlos, se volverían a dañar. Estas son las componentes del cilindro auxiliar, las cuales tienen que ser reemplazadas. Procedamos a armarlo, reemplazando sus gomas y lubricándolas con líquido de frenos. Sus pistones lubricados. Asimismo podrá utilizar una lija muy fina para eliminar el óxido o sarro que se encuentre en ellos. Montados sus pistones y sus gomas nuevas, usted puede proceder entonces a realizar el armado del conjunto de frenos. Procedamos ahora al montaje de las balatas, colocándolas sobre el plato de anclaje, colocando su tornillo o clavo de retención por la parte trasera para fijar la balata en el plato. Utilice su resorte y su respectivo seguro, el cual puede ser desmontado por medio de una herramienta especial como la que se demuestra, o bien con unas pinzas mecánicas. Colocada ya la balata primaria, proceda a colocar la balata secundaria. De la misma forma, llevando a cabo el mismo procedimiento. Su clavo de retención, su resorte y su respectivo seguro. Montadas ya las balatas en el plato de anclaje, montamos sus resortes de retención. El seguro del ajuste del tornillo de las balatas deberá de ser colocado en dirección del orificio que se encuentre en la parte trasera del plato de anclaje, con el fin de que pueda realizarse el ajuste al montar el conjunto de frenos. Este tornillo deberá de encontrarse cerrado en su ajuste a la hora de ser montado, para a la hora de que usted proceda a ajustarla pueda contar con una suavidad en el tornillo y en el ajuste de las balatas. El cable de retención del seguro del tornillo de ajuste. El resorte del seguro del tornillo de ajuste para evitar que se desajusten las balatas, así como los resortes de retención de cada una de las balatas, uno para la primaria y uno para la secundaria. Montados los resortes de las balatas, asegúrese de doblarles sus puntas para evitar que estos puedan desmontarse y producirse un daño mayor en los frenos. El tambor deberá de inspeccionarse antes de montarse. De encontrarse rayado,
deberá usted enviarlo a un machine shop, a una reconstructora de tornos, para que puedan rectificarlo. En la parte trasera del plato de anclaje, usted pueda hacer contacto con el tornillo del ajuste de las balatas. Este ajuste de frenos le da a conocer cómo usted puede llevarlo a cabo tomando en cuenta la válvula de aire de su rueda. Al encontrarse desajustada, esta rueda se encuentra libre. En la parte trasera, usted puede llevarle a cabo su ajuste y darse cuenta de que puede entonces darle un ajuste de una vuelta máximo para que se pueda producir el ajuste correcto o el frenado correcto. Se dio cuenta usted muy fácilmente, se realizaron estas pruebas, este servicio a los frenos de tambor. De la misma manera, usted tendrá que llevar a cabo el ajuste o la purga de los frenos, debido a que si usted no ajusta los frenos, entonces el pedal se encontraría muy bajo y frenaría muy abajo. Asimismo, también la purga de aire, usted la debe de realizar como se le demuestra en este momento. Primeramente, localice el tornillo de purga. Este se localiza en la parte trasera del plato de anclaje. Está detenido en el cilindro auxiliar de los frenos. Coloque una manguera en el tornillo de purga y el otro extremo insértelo en una botella de líquido de frenos. Luego, proceda a darle acción al pedal del freno lentamente. Presiónelo hacia abajo una y otra vez, observando en la botella con líquido de frenos el aire que se está expulsando del sistema, o sea, el aire que se está eliminando. Usted lo puede observar por medio de la purga o por medio del aire o la burbuja que se observa. Luego suelte lentamente el pedal y proceda a apretar el tornillo de purga. Fácilmente, ¿verdad? Ahora usted también debe de llevar a cabo el servicio a los frenos de disco. Los frenos hidráulicos de disco no cuentan con ajuste. Eso significa de que usted tiene que asegurarse que sus componentes, tanto el caliper o mordaza o bien las balatas, se encuentren con el grosor correcto, debido a que al desgaste va produciendo una expansión de líquido en el sistema. Realice de esta manera el servicio a los frenos de disco. Asimismo, sus componentes reemplácelas cuando se encuentren defectuosas y el disco también rectifíquelo en el momento que usted considere que se encuentra rayado. Veamos ahora cómo realizar esta prueba a los frenos de disco. Primeramente, desmonte la rueda, asegúrese que quede sostenido su vehículo correctamente y proceda a desmontar los seguros o chavetas que fijan a la mordaza en el conjunto de frenos delanteros. Luego proceda a desmontar el pasador de los seguros o chaveta y desmontando la mordaza o caliper podemos llegar directamente hacia las balatas o pastillas. A la hora que se desmonta el caliper, el desgaste que se produjo en la balata hizo o produjo que el pistón saliera más en su recorrido. Esto será recuperado a la hora que se le monten balatas nuevas. Desmontamos la balata y luego procedamos a desmontar el retenedor de las balatas. Generalmente este se encuentra fijo al cono de dirección que usted podrá desmontar aflojando dos tornillos
En la mayoría de los casos, usted utilizará llaves métricas o milimétricas en el caso de los vehículos japoneses o importados, así como también algunos fabricantes han utilizado tornillos de Allen Wrench o Torque Wrench. Son herramientas especiales que se utilizan ahora en día para llevar a cabo el apriete de este conjunto. Desmontado el soporte de las balatas, procedamos a desmontar el disco. El servicio al disco requiere la rectificación. Por medio de estos tornillos o estos agujeros está fijo el conjunto en el cono de dirección. Desmontemos la cubierta del valero o tapón. El desmontaje del disco requiere que usted desmonte el tapón o grasera, debido a que siempre se encuentra con una cantidad de grasa para producir la lubricación de los valeros. Desmontamos la chaveta o seguro, el cual usted debe de reemplazar en el caso de que se encuentre defectuoso. De él depende la seguridad del disco. Luego procedemos a desmontar la guía de la tuerca. Esta guía de la tuerca le ayuda a evitar que la tuerca se afloje o que se desajuste el disco en el cono de dirección. Utilizando unas pinzas, desmonte la tuerca que fija el disco en el cono de dirección. Desmontada la tuerca, podemos desmontar el disco y sus valeros o cojinetes. Estos valeros tendrán que ser reemplazados en el caso de encontrarse rayados o lastimados. Desmontado el disco, únicamente tendremos que limpiar bien el cono de dirección y el interior del disco. Realicemos ahora el servicio al caliper. Primeramente, desmonte el caliper aflojando o soltándolo de la línea de líquido de frenos que llega hacia el caliper o mordaza. El caliper requiere de un servicio para asegurarnos que su pistón se encuentra libre en su cilindro. De lo contrario, este pistón presionaría excesivamente a las balatas, produciendo el frenado del vehículo sin ser necesario. Utilice un pedazo de madera o el cabo de un martillo, colocándolo en la parte en medio del pistón, y utilizando aire, usted comprimirá al pistón en el cilindro de tal manera que lo puede expulsar. Ya que haya soltado el pistón en el cilindro, asegúrese de desmontarle un seguro o chaveta que fija al retenedor o polvera del pistón. Introduzca aire para la expulsión del pistón en el cilindro.
Utilizando unas pinzas podrá hacerle presión para que éste pueda salir totalmente del cilindro. Desmontando el seguro del guardapolvo, podemos extraer del todo al pistón del cilindro del caliper. Como podrá observarse, se producen residuos de óxido en el interior del cilindro. Esto evita el recorrido del pistón en dicho cilindro. Desmonte el guardapolvo, que ayuda a que el desgaste de las balatas no penetre dentro del cilindro y pueda evitar su recorrido del pistón. Luego, desmonte el sello o liga de hule que se encuentra en el interior, el cual evita que el líquido o la presión del sistema hidráulico se fugue. De la misma manera como se realizó el servicio al cilindro auxiliar de los frenos traseros, realícelo en el caliper o en el cilindro del caliper. Utilice un taladro y un descristalizador para limpiar los residuos de óxido y luego poderlo inspeccionar para asegurarse que éste no se encuentre picado. El conjunto del caliper, compuesto por guardapolvo, liga o sello, asimismo el pistón, usted utilizando una lija fina, metálica, de preferencia número 400 o 600, proceda a darle una limpieza al pistón de manera circular, como se observa, para evitar que éste se raye y lastime las ligas o hules en el interior del cilindro. Limpio el pistón y reemplazadas sus componentes, procedemos a lubricarlas antes de introducirlas al cilindro. Montado el empaque o liga en el interior del cilindro, lubricamos el pistón para introducirlo en el cilindro. Montado el pistón, colocamos el guardapolvo. Este guardapolvo, que evita que el desgaste de la balata penetre en el cilindro, fija por medio de un seguro en el caliper. Realizado ya el servicio del caliper o mordaza, podemos iniciar el montaje del freno de disco . Utilice una prensa o C-clamp para presionar al pistón hacia el interior del cilindro. Esto en la mayoría de los casos cuando no haya necesidad de realizar el servicio al caliper, únicamente para hacer el reemplazo de las balatas o pastillas. Al encontrarse rayado el disco, tendrá que rectificarlo en un machine shop. Asimismo, lavados sus valeros, deberán de ser bien lubricados utilizando la grasa correspondiente. La grasa también deberá ir colocada en el tapón del valero y a medida que se produce el frenado,
esta grasa, al alcanzarse altas temperaturas, se encargará de lubricar automáticamente a los valeros. Ya rectificado el disco, procedemos a montarlo, colocando su valero, su roldana o seguro, la tuerca de retención, la guía de la tuerca, la chaveta o seguro y por último, su tapón. Montado el cojinete o valero, la roldana o guía del valero, esta tuerca deberá usted apretarla tomando en cuenta algunas especificaciones. Se recomienda no apretar excesivamente la tuerca para evitar que se quemen los valeros. Únicamente con unas pinzas apriétela hasta el final de su recorrido y luego proceda a regresarle un cuarto de vuelta o hasta donde usted observe que caza la guía de la chaveta o seguro. De esta manera no excede la presión en la tuerca sobre los valeros y evitaría que estos se quemaran. Montamos la guía de la tuerca para evitar que ésta se afloje. Luego su chaveta o seguro. Y por último, su tapón o cubierta del valero, el cual se encargará de lubricarlos a la hora de producirse el funcionamiento. Montado ya el conjunto del disco, procedamos a montar el conjunto de las balatas, colocando el soporte de las balatas o pastillas por medio de sus dos tornillos en la parte trasera del cono de dirección. Asegúrese que el soporte de las balatas o pastillas quede fijo o bien apretado para evitar que al soltarse produzca un accidente. Ahora montemos las balatas, pero antes, si las balatas todavía cuentan con un grosor normal, únicamente utilice una lija para asentarlas debido a que el desgaste del disco o el problema del disco rayó la balata. Las balatas o pastillas las hay de dos tipos, metálicas y de asbesto, las cuales pueden ser remachadas o pegadas. Utilice pegamento. El pegamento servirá para evitar la vibración o los sonidos de las balatas o pastillas a la hora de producir el frenado. A la hora de pegarse en el caliper, no producirán ningún sonido al hacer contacto con el pedal del freno. La forma como se coloca el pegamento es de la misma manera como el caliper hace contacto en las balatas o pastillas. Colocado el
caliper en la línea de lubricación o línea hidráulica del caliper, lo montamos en el conjunto de frenos y lo fijamos por medio de sus pasadores y sus respectivas chavetas o seguros. Asegúrese que de las chavetas o seguros del soporte del caliper queden fijas en él para evitar que el caliper se suelte o se salga del conjunto de frenos de disco. Cuando se realiza el servicio a los frenos de disco o el reemplazo de las balatas o pastillas, no se requiere de directamente realizar el servicio del caliper, únicamente cuando cuente con problemas de que este disco se encuentre pegado o frenado. Ya armado el conjunto de frenos de disco, procedemos a montar su rueda y luego a realizar el servicio de purga de aire. De igual manera como se realizó en el sistema de tambor. Presione lentamente el pedal del freno hasta observar que se expulsa o se elimina el aire del caliper por medio de las burbujas que usted puede observar en el líquido de frenos en la botella. Finalizado el servicio a los frenos, tomando algunas precauciones, asegúrese de verificar su trabajo realizado. Ahora, hablemos de algunos puntos que son de mucha importancia. ¿Cada cuánto debemos de rectificar el disco o el tambor? Cuando nosotros realizamos la inspección a los frenos de disco o a los frenos de tambor, debemos de observar la condición del disco y del tambor. En el caso de encontrarse rayado, es necesario que usted tenga que llevarlo a una rectificadora. O bien cuando este se encuentra cristalizado. Esto significa que cuando usted frena, se escuchan ruidos o chillidos, y cuando usted inspecciona sus frenos, los encuentra en buenas condiciones, balatas gruesas aún, y bien el disco no está rayado. Pero la descristalización únicamente puede ser llevada a cabo en un torno. Para mayor información, usted puede asesorarse en las autopartes más cercanas a su ciudad, porque en los autopartes directamente también cuentan con tornos que llevan a cabo este trabajo. Otro punto muy importante es que cada cuánto nosotros debemos de reemplazar nuestras balatas de pastilla o de tambor. Generalmente, cuando usted alcanza a escuchar algunos chillidos al frenar, esto significa de que ya están topando metal con metal, o sea, el hierro de la balata con lo del tambor. Entonces ya se excedió de tiempo. Los carros vienen equipados con un seguro que a la hora de que comienza a rozar el disco o el tambor, comienza a producir este sonido, y esto le está indicando a usted que ya es necesario llevar a cabo un servicio. O si no, encárguese de hacerlo por lo menos 1 o 2 veces al año, desmontando únicamente las ruedas y los tambores en el caso de las balatas traseras. Pero en las ruedas delanteras esto es aún más fácil, porque usted únicamente tiene que desmontar la rueda y observar la condición de la balata o pastilla y del disco. Otro punto muy importante es qué síntomas vamos nosotros a obtener cuando los frenos ya comienzan a fallar. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando el pedal del freno comienza a introducirse demasiado a la hora de frenar, es porque ya hay desgaste en balatas o alguna fuga en el sistema hidráulico.
¿Cómo podernos dar cuenta de eso? Primeramente, observando en la parte trasera de cada una de nuestras ruedas del automóvil por humedad. Alguna posible humedad que exista significa de que hay alguna fuga de líquido. O si no, usted también puede darse cuenta de que el depósito del cilindro maestro se encuentra constantemente vacío. Esto le está dando a conocer que existe alguna fuga, o bien en el cilindro maestro, en los cilindros auxiliares, en el caliper o alguna línea del sistema. ¿Cómo saber cuándo es el cilindro maestro? Porque generalmente el problema es mayor ahí. Cuando el líquido se expulsa del cilindro maestro, usted puede observarlo dentro de su automóvil abajo del pedal del freno. Si usted encuentra alguna humedad ahí, eso significa de que ya existe fugas en ese cilindro y que deberá de reemplazarlo. Otro problema mayor es cuando el freno está muy duro. Ahora los vehículos modernos cuentan con un booster. Este booster es una componente que se encuentra localizada atrás del cilindro maestro y opera por medio de vacío del motor. Entonces, a la hora de que usted tiene apagado su motor, usted siente que su pedal del freno es duro, pero a la hora de que lo enciende, inmediatamente suaviza. Eso significa de que el booster le dio la suavidez al frenado o vino a desempeñar una función de un frenado más seguro. Pero en el dado caso de que encendido el motor, usted no vea o no siente en el pedal del freno ningún cambio, el booster se encuentra defectuoso y va a tener que reemplazarlo. Otro punto muy importante, ¿qué clase de pegamento se debe de utilizar en las balatas o pastillas en los frenos de disco? Cuando usted compra en su autoparte más cercana las balatas, también viene un pomo o un poco de pegamento el cual usted deberá utilizar para pegarlas. En el caso de que no cuente con este pegamento, utilice algún otro pegamento tal como pegamento 8001, o puede utilizar también Chalac, o puede utilizar silicón. Estos pegamentos lo único que harán es que la balata, a la hora de que usted frena, no vibre. Cuando usted viaja, escucha un sonido y a la hora de que usted frena, se elimina este sonido, significa de que las balatas de disco o de tambor se encuentran sueltas y necesitan ser pegadas. Pero generalmente esto sucede en los frenos de disco. Otro punto muy importante es la lubricación en el sistema de frenos. Los valeros que llevan los frenos de disco, entonces deben de encontrarse bien lubricados. Utilice grasa grafitada. Usted puede llegar a su autoparte más cercana y pedir una grasa especial para valero. Y para eso utilice su tarjeta de membresía, la cual le servirá para algunos descuentos para comprar las partes necesarias para que usted mismo lleve a cabo el servicio de frenos de su automóvil. Recuerde, cuando usted tenga alguna duda acerca de su entrenamiento, no dude en llamarnos. Nuestro departamento de asesoría telefónica estará orgulloso de responderle y poderle ayudar a reparar los problemas de su automóvil.